existen palabras que duelen más que cualquier golpe físico, y yo descubrí eso a los 52 años. Me llamo María, y durante 27 años creí que estaba construyendo algo hermoso junto a mi hija Lucía. Crié a esa niña con mis propias manos callosas, renunciando a sueños, a amores, a viajes que nunca hice y a oportunidades que dejé pasar. Cada decisión de mi vida tuvo el rostro de ella como norte. Pero nada de eso importó aquella tarde de septiembre, cuando las palabras salieron de su boca como cuchillos afilados, cortando todo lo que yo creía haber construido. Lucía acababa de cumplir 27 años. Una mujer hermosa, licenciada en administración, con un trabajo prometedor y un novio que parecía decente. Yo debería estar orgullosa, y lo estaba. Pero también estaba cansada. Mi cuerpo ya no era el mismo después de años trabajando como auxiliar de limpieza en 3 casas diferentes. Mis manos temblaban al sostener la taza de café por la mañana, y me dolía tanto la espalda que algunas noches lloraba en silencio en mi cuarto, mordiéndome la almohada para que Lucía no me oyera. Esa tarde, ella llegó a casa radiante. Tenía una noticia, lo decía el brillo en sus ojos. Nos sentamos en la pequeña mesa de la cocina, esa mesa de fórmica desgastada que compré en una tienda de segunda cuando ella tenía 5 años. Lucía tomó mis manos, y por un momento sentí ese calor que solo una hija puede traer. Entonces dijo que estaba embarazada. Mi corazón se aceleró. Ella sería madre. Yo sería abuela. Las lágrimas comenzaron a brotar de mis ojos, pero antes de que pudieran caer, ella siguió hablando. Ella y el novio tenían planes. Planes grandes. Querían viajar antes de que naciera el bebé, aprovechar los últimos meses de libertad. Después, cuando llegara la criatura, iban a necesitar ayuda. Mi ayuda. No solo en los primeros meses, sino constantemente. Ellos tenían carreras que construir, sueños que alcanzar. Yo entendí hacia dónde iba todo eso antes de que terminara. Y entonces vinieron las palabras que resonarían en mi cabeza durante los meses siguientes. Me dijo, con una sonrisa en el rostro y sin peso en la voz, que yo ya había tenido mi vida, que había disfrutado mi juventud y construido mi historia. Que ahora era el turno de ella. Que era justo, según sus palabras, que yo dedicara este nuevo capítulo de mi vida a ayudarla a realizar sus sueños, así como seguramente mis padres habían hecho por mí. Hablaba como si estuviera haciendo una petición razonable, como si solo estuviera organizando una agenda. Pero lo que Lucía no sabía, lo que nunca supo porque yo nunca se lo conté, era que yo no tuve juventud. No tuve la vida que ella imaginaba. A los 17 años descubrí que estaba embarazada de ella. El padre, un muchacho guapo que me prometía el cielo y las estrellas, desapareció la misma semana en que le mostré la prueba positiva. Mis padres, gente rígida y religiosa, me dieron 2 opciones, abortar en secreto o irme de la casa. Yo elegí la tercera opción que nadie había ofrecido, tenerla y criarla sola, pasara lo que pasara. Salí de la casa de mis padres con una mochila de ropa y 300 reales que mi madre me dio a escondidas. Dormí en albergues, en casas de conocidos, en un cuartito de pensión que compartía con otras 2 mujeres. Trabajé embarazada hasta el 8º mes, limpiando pisos y cargando peso, porque no tenía opción. Cuando Lucía nació, fue en un hospital público, sola, sin nadie que me tomara de la mano mientras yo gritaba de dolor y miedo. Los primeros años fueron un borrón de pañales, noches sin dormir y cuentas que nunca cerraban. Yo tenía 19 años y parecía de 50. Dejé la escuela, dejé sueños que ni siquiera sabía bien cuáles eran, dejé de ser joven. Pero miraba ese rostro tan pequeñito y decidía que valía la pena. Que cada sacrificio valía la pena. Ella tendría lo que yo no tuve, estudio, oportunidades, una madre presente. Ella nunca pasaría por lo que yo pasé. Mientras Lucía hablaba de los viajes que haría y de los planes que tenía, yo escuchaba en silencio. Cada palabra era como una piedra que se apilaba sobre mi pecho. Cuando terminó, me di cuenta de que esperaba mi respuesta. Mi aprobación. Forcé una sonrisa y dije que necesitaba pensar. Ella frunció el ceño, sorprendida. Al fin y al cabo, ¿por qué dudaría yo en ayudar a mi propia hija? Pero no discutió. Solo besó mi frente y se fue, dejando un vacío inmenso en la cocina. Esa noche, sentada sola en esa misma mesa, miré mis manos arrugadas y temblorosas. ¿Cuántos pañales habían cambiado estas manos? ¿Cuántos platos habían lavado? ¿Cuántos pisos habían fregado? ¿Cuántas lágrimas habían secado?
Yo acababa de cumplir 52 años y sentía que tenía 80. Mi cuerpo pedía descanso. Mi alma suplicaba por un momento de paz. Pero ahí estaba de nuevo la encrucijada, mi vida o la de ella. La verdad que yo no quería admitir, ni siquiera para mí misma, era que me sentía usada. Sentía que todos esos años de sacrificio no habían generado gratitud, sino expectativa. Como si yo le debiera a ella el resto de mi existencia simplemente por haberla traído al mundo. Y lo peor, me sentía culpable por sentir eso. ¿Qué tipo de madre piensa así? ¿Qué tipo de abuela duda en ayudar a su propia nieta que está por nacer? Pero esa noche, por primera vez en 27 años, me permití sentir rabia. Rabia por nunca haber sido preguntada qué quería yo. Rabia por haberme vuelto invisible, apenas una herramienta útil en la vida de alguien a quien amaba más que a todo. Rabia porque Lucía realmente creía que yo ya había tenido mi vida, cuando la verdad era que nunca tuve ninguna vida. Solo tuve supervivencia disfrazada de amor. Las semanas siguientes fueron extrañas. Lucía seguía visitándome, pero había una tensión en el aire que ninguna de las dos mencionaba. Ella hablaba del embarazo, de las náuseas matutinas, de las primeras consultas médicas. Yo escuchaba y asentía, pero mi mente estaba en otro lado. Estaba en todas esas mañanas en que me levanté a las 4 de la mañana para trabajar antes de llevarla a la escuela. Estaba en las noches en las que solo comía arroz para que ella pudiera tener carne en el plato. Estaba en los cumpleaños en los que fingí estar feliz mientras usaba el mismo vestido gastado de siempre. Empecé a observar a mi hija con otros ojos. Ella había conquistado tanto, y eso me llenaba de orgullo genuino. Pero también me llenaba de una tristeza profunda. Lucía nunca conoció el precio de nada porque yo siempre pagué todo sola, en silencio. Creció pensando que las oportunidades simplemente pasaban, que la ropa aparecía en el closet por arte de magia, que la comida se materializaba en la mesa. Nunca vio las cuentas que dejé de pagar para comprar sus útiles escolares. Nunca supo que rechacé ofertas de trabajo mejores en otras ciudades para no sacarla de la escuela donde tenía amigas. Un día, mientras limpiaba la casa de una de mis patronas, doña Berenice, una señora de 70 años, me di cuenta de que ella me observaba. Doña Berenice era viuda, vivía sola en una casa demasiado grande para una sola persona. Siempre fue amable conmigo, me ofrecía café y conversaba mientras yo trabajaba. Ese día me preguntó si estaba bien. Dijo que me notaba diferente, distante. Me senté en el sofá de la sala, algo que normalmente nunca hacía, y las palabras empezaron a salir. Lo conté todo. Sobre Lucía, sobre el embarazo, sobre la petición, sobre las palabras que todavía dolían como heridas abiertas. Doña Berenice me escuchó en silencio, sus manos arrugadas descansando sobre las mías. Cuando terminé, suspiró hondo y me contó su propia historia. Doña Berenice había tenido 3 hijos. Dedicó toda su vida a ellos, igual que yo lo había hecho con Lucía. Cuando enviudó, a los 60 años, pensó que por fin tendría tiempo para sí misma. Pero los hijos adultos tenían otras ideas. Uno necesitaba que ella cuidara a los nietos mientras trabajaba. Otro quería que vendiera la casa y repartiera el dinero entre ellos. El tercero simplemente desapareció, reapareciendo solo cuando necesitaba algo. Pasó 10 años atendiendo las demandas de ellos, hasta que un día su cuerpo dijo basta. Tuvo un derrame leve y estuvo hospitalizada varias semanas. Fue solo cuando estaba en esa cama de hospital, frágil y sola la mayor parte del tiempo, que doña Berenice se dio cuenta de la verdad. Sus hijos la amaban, sí, pero la amaban por lo que podía hacer por ellos, no por quien ella era. Cuando le dieron el alta, tomó una decisión que lo cambiaría todo. Dijo no. No a cuidar a los nietos de tiempo completo. No a vender la casa. No a ser solo útil. Y al principio fue devastador. Los hijos se sintieron heridos, se alejaron. Ella lloró durante meses. Pero luego algo cambió. Con el tiempo, los hijos empezaron a visitarla de forma diferente. No cuando necesitaban algo, sino simplemente para estar con ella. Aprendieron a valorar su presencia, no solo su función. Y ella finalmente pudo hacer las cosas que siempre soñó, viajó, aprendió a pintar, hizo nuevas amistades. A los 70 años, me dijo doña Berenice, por fin estaba viviendo. Las palabras de ella resonaron en mí durante días. ¿Será que yo tenía el valor de hacer lo mismo? ¿Sería capaz de decirle que no a Lucía y soportar el peso de la culpa que seguramente vendría?
pero también comencé a preguntarme, ¿y si no le decía que no? ¿Qué quedaría de mí? Ya estaba exhausta, mi cuerpo ya se quejaba. Si asumía la responsabilidad de cuidar a una criatura de tiempo completo a los 52 años, ¿cuánto tiempo pasaría hasta que yo tuviera mi propio derrame? ¿Cuánto faltaría para convertirme solo en un recuerdo para Lucía, la madre que se sacrificó hasta el final? La barriga de Lucía crecía, y con ella crecía también la presión. Ella ya hablaba abiertamente de los planes. Yo cuidaría al bebé durante el día mientras ella y el novio trabajaban. Los fines de semana ellos se harían cargo, pero yo igual tendría que estar disponible para emergencias. Ella decía todo eso con naturalidad, como si estuviera organizando una rutina de trabajo en equipo. Y yo seguía callada, asintiendo, sintiendo el nudo en la garganta apretarse cada vez más. Empecé a tener pesadillas. Soñaba que estaba atrapada en una casa oscura, oyendo a un bebé llorar en algún lugar lejano, pero no conseguía alcanzarlo. Me despertaba sudando, con el corazón acelerado, y tardaba minutos en recordar dónde estaba. Las pesadillas eran tan reales que pasaba los días siguientes exhausta, como si no hubiera dormido nada. Entonces saqué una cita médica. Ya no soportaba más los dolores de espalda y las manos temblorosas. El médico, un hombre joven y amable, me hizo varios exámenes. Cuando regresé por los resultados, su rostro estaba serio. Me explicó que había desarrollado artritis en las manos y problemas serios en la columna. Nada irreversible, pero que exigía cuidados. Yo necesitaba bajar el ritmo de trabajo, hacer fisioterapia, descansar más. Escuché todo eso en silencio. ¿Bajar el ritmo? ¿Descansar más? ¿Cómo? Apenas lograba pagar las cuentas con los 3 trabajos que tenía. Y ahora Lucía esperaba que yo asumiera una responsabilidad gigantesca más. Salí del consultorio sintiendo que el mundo se me venía encima. Pero también sintiendo algo nuevo, determinación. Mi cuerpo me estaba dando una señal clara. O aprendía a decir que no, o mi salud tomaría la decisión por mí. Esa noche decidí que necesitaba hablar con Lucía. De verdad. Sin rodeos, sin miedo a lastimarla. Ella necesitaba saber la verdad sobre mi vida, sobre los sacrificios, sobre mi estado de salud. Tenía que entender que yo no estaba siendo egoísta al dudar, sino simplemente intentando sobrevivir. Pero cuando tomé el teléfono para llamarla, el valor se evaporó. Colgué antes de que la llamada se completara. Pasé la noche despierta, reviviendo recuerdos que mantuve encerrados por años. Me acordé del día en que Lucía entró a la escuela por primera vez. Tenía 5 años, llevaba un uniforme que conseguí en un bazar, pero estaba impecable porque pasé la madrugada anterior lavándolo y planchándolo. Entró agarrada de mi mano, y cuando la maestra me pidió que me despidiera, Lucía empezó a llorar. Yo quise llorar también, pero tenía que ser fuerte. Sonreí, le dije que regresaría pronto y salí rápido antes de que ella viera mis lágrimas. Fui directo al trabajo, limpiando baños en una oficina del centro. Mientras restregaba los azulejos, pensaba si ella estaría bien, si ya habría dejado de llorar, si estaría haciendo amiguitas. No tenía celular en esa época, así que pasé todo el día con la ansiedad a flor de piel. Cuando fui a buscarla, salió corriendo hacia mí, con los ojos brillando, contándome todo lo que había aprendido. En ese momento, todo valió la pena. También recordé los cumpleaños. Nunca tuve dinero para grandes fiestas, pero me las arreglaba. Hacía el pastel en casa, decoraba con papel crepé que compraba en la tienda de £1, invitaba a los niños del vecindario. Lucía siempre se ponía radiante, y eso bastaba. Pero hubo un año, cuando cumplió 9, que hizo un pedido específico. Quería una fiesta en un salón de fiestas, como las amigas de la escuela. Traté de explicarle que no podíamos, pero insistió. Estuvo de malas varios días. Entonces trabajé el doble ese mes, acepté hacer limpiezas extra los fines de semana, negocié con el dueño de una pequeña lonchería del barrio. Conseguí hacer una fiesta modesta, pero en un lugar que no fuera nuestra casa. Lucía se puso tan feliz que olvidé por completo el cansancio acumulado y las noches sin dormir. Pero también hubo momentos difíciles de los que ella nunca supo. Como cuando me enfermé, con fiebre alta y el cuerpo dolorido, pero no podía faltar al trabajo porque no tenía dinero ahorrado. Me tomé una pastilla, me até un trapo en la cabeza y fui así como estaba. O cuando tuve que elegir entre pagar la luz o comprar el material escolar que necesitaba para un trabajo importante. Elegí el material,
y nos quedamos 3 días sin luz hasta que logré pagar con intereses. Esos recuerdos me hicieron darme cuenta de algo importante. Yo siempre puse a Lucía en primer lugar, pero nunca le enseñé el valor de eso. Ella creció pensando que era natural, que era obligación. Y tal vez sí era mi obligación como madre garantizar que tuviera lo básico. Pero lo que le di fue mucho más que lo básico. Le di todo. Literalmente todo. Y nunca le pedí nada a cambio, ni siquiera reconocimiento. ¿Será que eso fue un error? ¿Será que, al protegerla de todas las dificultades, al esconderle mis sacrificios, terminé criando a alguien que no era capaz de ver más allá de sus propias necesidades? No era culpa de ella, lo entendí. Era consecuencia de mis decisiones. Pero esa comprensión no hacía la situación menos dolorosa. Empecé a escribir. Tomé un cuaderno viejo que tenía guardado y comencé a poner en papel todo lo que nunca dije. Escribí sobre el día en que descubrí que estaba embarazada y el mundo se me vino abajo. Sobre la soledad de los primeros años, sobre el miedo constante a no dar abasto. Escribí sobre las veces que lloré escondida en el baño, sobre los trabajos humillantes que acepté, sobre los sueños que abandoné sin siquiera pelear por ellos. Escribir fue liberador y doloroso al mismo tiempo. Cada palabra era como abrir una herida antigua. Pero también era como darle voz a una María que nunca tuvo permiso de existir. La María que tenía sueños propios, miedos propios, deseos propios. La María que existía más allá del papel de madre. Me di cuenta entonces de que parte de mi rabia no iba dirigida a Lucía, sino a mí misma. Por haberme anulado por completo. Por haber aceptado que mi identidad se redujera a ser la madre de alguien. Por nunca haber peleado por un espacio propio, por un tiempo propio, por una vida propia. Y ahora, a los 52 años, estaba frente a la posibilidad de repetir ese patrón una generación más. ¿Pero todavía había tiempo de cambiar? ¿Era posible reconstruir una identidad después de décadas siendo solo la extensión de otra persona? La respuesta que encontré en ese cuaderno me sorprendió. Sí, era posible. Tenía que ser posible. Porque la alternativa era desaparecer por completo. Seguí escribiendo durante días. Páginas y más páginas de una vida no vivida, de una mujer no reconocida, de sacrificios no valorados. Y al final escribí algo que me tomó por sorpresa, una lista de cosas que me gustaría hacer. No eran cosas grandiosas. Quería aprender a nadar. Quería viajar a la playa, algo que nunca había hecho. Quería tiempo para leer libros, ver películas, salir a caminar. Quería tener amigas, salir a tomar café, tener conversaciones sobre cosas que no fueran trabajo o responsabilidades. Miré esa lista y lloré. Lloré porque me di cuenta de lo modesta que era, de lo poco que le pedía a la vida. Y aún así, nada de eso parecía posible si yo aceptaba el plan de Lucía. Cuidar a un bebé de tiempo completo significaba postergar todo aquello por ¿cuántos años más? ¿5? ¿10? Y después, cuando finalmente tuviera tiempo, ¿tendría salud? ¿Tendría energía? ¿O ya sería demasiado tarde? Me tomó 3 semanas reunir el valor. 3 semanas ensayando mentalmente lo que diría, cómo lo diría, tratando de prever las reacciones de Lucía. Al fin, la invité a desayunar a mi casa. Le dije que necesitábamos hablar sobre los planes para el bebé. Ella llegó animada, trayendo revistas de decoración de cuarto infantil y una lista de cosas que necesitaban comprar. Preparé el café como a ella le gustaba, hice pan de queso casero, puse la mesa con cuidado. Cada gesto era un intento de retrasar lo inevitable. Cuando nos sentamos, Lucía empezó a hablar de los colores que pensaba para el cuarto, de los nombres que estaba considerando. Yo escuchaba, con el corazón apretado, esperando el momento adecuado para interrumpir. Entonces respiré hondo y dije que antes de hablar del bebé, necesitaba contarle algunas cosas. Lucía dejó de hablar y me miró con curiosidad. Empecé desde el principio. Le conté sobre el embarazo a los 17, sobre su padre que huyó, sobre mis padres que me echaron. Vi cómo se le abrían los ojos, la sorpresa genuina en su rostro. Nunca había imaginado que mi historia fuera así. Seguí. Hablé de los primeros años, de la lucha diaria por sobrevivir, de las noches sin dormir y los días sin comer. Le conté sobre los trabajos que acepté, sobre las humillaciones que tragué, sobre cada centavo que ahorré para darle lo que yo nunca tuve. Le hablé de los dolores de espalda que ignoré por años, de las manos que empezaron a temblar, del cansancio que se acumuló hasta volverse parte de quien yo era.
Lucía me escuchaba en silencio ahora, con las manos sobre la barriga que empezaba a notarse. Vi lágrimas resbalar por su rostro, pero seguí. Necesitaba decirlo todo. Le hablé de cómo me sentí cuando dijo que yo ya había tenido mi vida. Le expliqué que nunca tuve ninguna, que renuncié a todo antes incluso de saber qué era tener algo. No se lo decía para culparla, le recalqué, sino para que entendiera desde dónde venía yo. Entonces le conté sobre la consulta médica, sobre los diagnósticos, sobre la recomendación del doctor. Mi cuerpo estaba pidiendo descanso, no más trabajo. Estaba pidiendo cuidados, no más sacrificios. Y finalmente, con la voz temblorosa pero firme, dije lo que tenía que decir, que no podría cuidar al bebé de tiempo completo. Que podría ayudar, sí, como cualquier abuela. Pero que no podía renunciar a mi vida otra vez, porque simplemente ya no quedaba mucho de ella para entregar. El silencio que siguió fue ensordecedor. Lucía se secó las lágrimas, pero no dijo nada. Yo también me quedé callada, dándole tiempo para procesar. Los minutos pasaron como horas. Al fin, habló. Dijo que nunca supo nada de eso. Que siempre imaginó que yo había sido joven y que había disfrutado como cualquier persona. Que nunca se preguntó de dónde salía el dinero para sus cosas, como yo conseguía trabajar tanto y aún así estar presente. Ella se levantó y comenzó a caminar por la cocina, con las manos en la cabeza, claramente afectada. Luego se giró hacia mí y me hizo una pregunta que me tomó desprevenida: ¿por qué nunca le conté? ¿Por qué dejé que creciera sin saber la verdad? Y ahí, en ese momento, me di cuenta de que no tenía una buena respuesta. Tal vez porque quería protegerla. Tal vez por vergüenza. Tal vez porque pensaba que no era importante, que el único papel que importaba era asegurar que estuviera bien. Admití que no sabía por qué había ocultado todo. Que tal vez había sido un error. Pero que ahora, por primera vez, estaba siendo honesta. Sobre todo. Sobre mi pasado, mi presente y el futuro que quería tener. Un futuro que la incluía a ella y al bebé, pero que también me incluía a mí. Lucía volvió a sentarse. Tomó mis manos, esas manos callosas y temblorosas, y las sostuvo con cuidado. Dijo que necesitaba pensar. Que estaba confundida, asustada incluso. Toda su vida había sido construida sobre una narrativa que ahora descubría incompleta. Ella pensaba que yo era fuerte, inquebrantable, siempre disponible. Nunca imaginó que detrás de esa fuerza hubiera tanto sufrimiento. Acepté que necesitaba tiempo. Yo también. Esa conversación había sido emocionalmente agotadora. Lucía se fue poco después, y yo me quedé sola en esa cocina, sintiendo una mezcla extraña de alivio y miedo. Alivio por haber hablado al fin. Miedo de lo que vendría después. Miedo de haber perdido a mi hija por ser honesta por primera vez. Los días siguientes fueron de silencio. Lucía no llamó, no vino. Yo respeté su espacio, pero cada día sin noticias era como una pequeña muerte. ¿Y si nunca me perdonaba? ¿Y si esa conversación había destruido lo que quedaba de nuestra relación? La culpa regresó con fuerza, diciéndome que había sido egoísta, que debería haberme quedado callada, que una madre de verdad no pone límites. Pero entonces recordé las palabras de doña Berenice. Recordé la lista de deseos que escribí. Recordé que yo también era una persona, no solo una función. Y, por primera vez en mi vida, decidí confiar en que hacer lo correcto por mí no significaba estar equivocada con los demás. Pasaron 2 semanas en un silencio que parecía eterno. Seguí trabajando, pero ahora con la decisión firme de empezar a cuidarme mejor. Dejé uno de mis trabajos, el más pesado físicamente, aún sabiendo que eso significaba menos dinero. Empecé la fisioterapia que el médico había recomendado. Por primera vez en décadas, estaba poniendo mi salud en primer lugar. También comencé a hacer pequeñas cosas para mí. Compré pinturas y algunos pinceles baratos, inspirada por doña Berenice. Nunca había pintado en mi vida, pero descubrí que me encantaba la sensación de crear algo, de ver los colores mezclarse en el lienzo. No era buena, pero tampoco importaba. Era solo mío, un momento que me pertenecía. Una noche, mientras pintaba, tocaron el timbre. Era Lucía. Se veía diferente, con los ojos hinchados como si hubiera llorado mucho. Me pidió pasar y nos sentamos en la sala. Empezó a hablar, y lo que dijo me sorprendió por completo. Lucía contó que esas 2 semanas de silencio no fueron de rabia,
sino de reflexión profunda. Pasó días pensando en todo lo que yo le había contado. Habló con su novio, habló con amigas, incluso buscó una terapeuta. Y en ese proceso, empezó a ver cosas que nunca había notado. Se dio cuenta de cuánto tiempo me había visto solo como una constante, nunca como una persona que también tenía necesidades y límites. Se dio cuenta de que nunca se preguntó de dónde venían las cosas, cómo lograba yo estar siempre disponible, porque nunca hacía nada para mí misma. Simplemente aceptó todo como algo normal, como algo esperado. Y eso, admitió con la voz entrecortada, era una forma de egoísmo que ni siquiera sabía que tenía. Lucía dijo que empezó a imaginar lo que sería criar a su hijo sola, sin apoyo. Intentó ponerse en mi lugar a los 17 años, embarazada, echada de casa, sin dinero, sin perspectiva. Y no pudo. No logró imaginar tener esa fuerza, esa determinación. Ella, que tenía 27 años, un trabajo, una relación estable, una madre viva y presente, se sentía asustada con la maternidad. ¿Cómo había podido yo? Entonces hizo algo que me desarmó por completo. Me pidió perdón. Perdón por haber asumido que mi vida le pertenecía. Perdón por nunca haber preguntado qué quería o necesitaba yo. Perdón por aquellas palabras tan terribles que dijo, sobre que yo ya había tenido mi vida. Ahora entendía que nunca la tuve, y que no era justo esperar que renunciara de nuevo. Lloré. Lloré como hacía años no lo hacía. No eran lágrimas de tristeza, sino de alivio. Alivio por ser vista, por fin. Por ser reconocida no solo como madre, sino como persona. Lucía lloró conmigo, y nos quedamos abrazadas en ese sofá viejo, dos mujeres tratando de entender cómo navegar esta nueva dinámica. Ella dijo que quería hacer las cosas de otra manera. Quería ser madre, sí, pero sin esperar que yo dejara de ser quien era. Dijo que ella y el novio se organizarían, que buscarían guarderías, que tal vez contratarían a alguien que les ayudara. Que tal vez no harían todos los viajes que planeaban, o harían menos. Que tendrían que ajustar expectativas, madurar de verdad. Y entonces Lucía me preguntó algo que nunca imaginé oír, ¿qué quería hacer yo con mi vida? No como abuela, ni como madre, sino como María. ¿Cuáles eran mis sueños? Le mostré la lista que había escrito. La leyó en silencio, y vi más lágrimas rodar. Dijo que era tan poco, pero al mismo tiempo tan justo. Y que haría todo lo posible para ayudarme a cumplir cada punto de esa lista. En los días y semanas que siguieron, algo cambió entre nosotras. Lucía empezó a visitarme no cuando necesitaba algo, sino simplemente para estar conmigo. Me preguntaba sobre mi día, sobre mis pinturas, sobre cómo me sentía. Por primera vez en años, nuestras conversaciones no giraban solo en torno a ella. Una tarde, llegó con una sorpresa. Había investigado sobre clases de natación para principiantes y ya me había inscrito en una cerca de mi casa. Dijo que pagaría la mensualidad como regalo. Me quedé sin palabras. Nadar era el primer punto de mi lista, ese sueño que parecía tan lejano y que ahora estaba ahí, al alcance de la mano. La primera clase fue aterradora. Yo, una mujer de 52 años que nunca había metido la cara bajo el agua, rodeada de personas que parecían tan cómodas. Pero el profesor fue paciente, y poco a poco fui perdiendo el miedo. La sensación del agua en mi cuerpo era liberadora. Ahí, flotando, yo no era madre de nadie, no era empleada de nadie. Era solo María, aprendiendo algo nuevo. Lucía siempre me pedía que le contara sobre las clases cuando nos veíamos. Sus ojos brillaban cuando yo describía cada pequeño logro, flotar por primera vez, nadar medio metro sin tocar el piso, sumergirme y abrir los ojos bajo el agua. Parecía genuinamente feliz por mí, y eso era nuevo. Estaba aprendiendo a celebrar mi felicidad independientemente de la suya. Su barriga seguía creciendo. Ya estábamos en el 6º mes de embarazo. Ella y el novio habían encontrado una guardería excelente cerca de su trabajo. También decidieron contratar a una niñera algunos días a la semana. No sería fácil económicamente, pero era posible. Y lo más importante, era responsabilidad de ellos, no mía. Eso no significaba que yo no ayudaría. Al contrario. Pero ayudar ahora tenía otro significado. Sería cuando yo pudiera y quisiera, no por obligación o expectativa. Sería el papel de abuela, no de madre sustituta. Y esa diferencia lo era todo. Un día,
Lucía me invitó a ir juntas a comprar cosas para el bebé. Acepté, y fue una experiencia totalmente diferente a las compras que hacíamos cuando ella era niña. Antes, yo estaba siempre calculando precios, preocupada, estresada. Ahora, solo estaba presente, disfrutando el momento, opinando sobre colores y modelos sin el peso de la responsabilidad financiera. Mientras veíamos cunas, Lucía me dijo algo que guardé en el corazón. Dijo que tenía miedo de ser madre, de no dar la talla, de no ser lo suficientemente buena. Y en ese momento la miré y ya no vi a la hija que me exigía, sino a una mujer vulnerable a punto de enfrentar el mayor reto de su vida. Tomé su mano y le dije que sería una madre maravillosa, pero que estaba bien tener miedo. Que estaba bien no saberlo todo. Que estaba bien pedir ayuda. Ella me abrazó ahí mismo, en medio de la tienda, y susurró que quería ser para su hijo lo que yo fui para ella, pero de una forma diferente. Quería darle amor y presencia, pero también quería permitirse ser humana, tener límites, existir más allá de la maternidad. Dijo que yo había sido su mayor maestra, pero no por los ejemplos que imaginaba. Fui su maestra al mostrarle, aunque tarde, que es posible amar a alguien por completo y aún así amarse a una misma. Los meses siguientes fueron de transformación. Continué con las clases de natación y finalmente logré nadar toda la alberca sin parar. Lloré de emoción cuando llegué al otro lado, y el profesor me felicitó con una sonrisa enorme. Ese logro, tan simple para muchos, era gigante para mí. Era la prueba de que nunca es tarde para empezar algo nuevo. También empecé a ir a un grupo de pintura que se reunía los sábados en una plaza del barrio. Había personas de todas las edades, cada una con su historia, con sus motivos para estar ahí. Hice amistades genuinas por primera vez en décadas. Había una señora llamada Rosa que se volvió especialmente cercana. Tenía 60 años y estaba reaprendiendo a vivir después de un divorcio difícil. Rosa y yo platicábamos por horas mientras pintábamos. Ella me animaba a usar colores más vibrantes, a no tener miedo de equivocarme. Decía que el arte no trataba de perfección, sino de expresión. Y yo llevé ese aprendizaje más allá del lienzo. Lo apliqué en mi vida, no necesitaba ser perfecta, solo auténtica. Doña Berenice se puso feliz cuando supo de los cambios en mi vida. Dijo que estaba orgullosa de mí, que se necesitaba mucho valor para hacer lo que yo estaba haciendo. Ella misma había mejorado la relación con sus hijos después de la conversación que tuvimos. Ahora la visitaban más seguido y de una forma más genuina. Lucía entró en el último trimestre del embarazo. Estaba enorme, incómoda, pero también radiante. Ella y el novio habían tomado un curso para padres primerizos y se estaban preparando lo mejor posible. Yo iba a las consultas cuando podía, pero ya no como responsable, sino solo como apoyo. Era una diferencia sutil, pero fundamental. Una noche, Lucía tuvo falsas contracciones y se asustó. Me llamó en pánico, y fui de inmediato al hospital. Me quedé con ella hasta que supimos que no era trabajo de parto todavía, solo el cuerpo preparándose. Regresamos a casa, y me pidió que me quedara un rato. Nos sentamos en el cuarto que habían preparado para el bebé, y me hizo una pregunta seria. Me preguntó si me arrepentía de haberla tenido. ¿Que si pudiera volver atrás, haría algo diferente? La pregunta me tomó por sorpresa, pero le respondí con honestidad. Le dije que no me arrepentía ni un segundo. Que ella había sido lo mejor que me pasó en la vida. Pero que sí me gustaría haber hecho algunas cosas distinto. Me habría gustado ser más honesta sobre mis dificultades. Me habría gustado enseñarle el valor de las cosas. Me habría gustado no haberme anulado por completo. Lucía escuchó con atención y luego compartió sus propios miedos. Tenía miedo de repetir patrones, de perderse en la maternidad como me pasó a mí, pero también tenía miedo de no entregarse lo suficiente, de fallar. Yo le dije que encontrar el equilibrio era el desafío de toda madre, y que ella se iba a equivocar, igual que yo me equivoqué. Pero que lo importante era aprender, ajustar y nunca dejar de ser quien era en el proceso. Me dio las gracias por haber sido honesta, por haber puesto límites, por haberme permitido existir más allá de ella. Dijo que eso, paradójicamente, la hacía sentirse más segura como futura madre. Porque ahora sabía que criar a un hijo no significaba desaparecer. Significaba expandirse, incluir, pero no borrarse. Salí de su casa esa noche con el corazón tranquilo. Por primera vez sentía que nuestra relación estaba basada en algo sólido, construido no solo en amor, sino en respeto mutuo y reconocimiento.
seguí reduciendo mi carga de trabajo. Dejé otro empleo y me quedé solo con el de doña Berenice, que era el más ligero y el que más me gustaba. Eso significó vivir con menos dinero, pero también significó tener más tiempo para mí. Empecé a despertar sin dolores tan fuertes, mis manos temblaban menos. Mi cuerpo me estaba agradeciendo por finalmente escucharlo. Con el tiempo libre, hice cosas que nunca imaginé. Fui al cine sola por primera vez. Visité museos gratuitos los fines de semana. Empecé a leer libros de la biblioteca pública. Cada experiencia era una pequeña revolución, un pedazo de vida que estaba recuperando. Y entonces llegó el día. Lucía entró en trabajo de parto de madrugada. Me llamó con la voz asustada, pero controlada. Dijo que se iban al hospital. Le pregunté si querían que fuera, y dijo que sí, pero solo si yo quería. Quise, claro. Pero quise como abuela, como apoyo, no como responsable. Pasé el día en el hospital con ellos. El parto fue largo y difícil. Vi a mi hija sufrir, gritar, llorar. Y no pude hacer nada más que estar ahí, sujetándole la mano cuando me lo permitía, ofreciéndole palabras de ánimo. El novio estuvo increíble, presente todo el tiempo, asumiendo su papel de padre con seriedad y amor. Cuando por fin escuché el llanto del bebé, las piernas se me debilitaron. Era una niña. Pequeña, roja, perfecta. Se la pusieron en los brazos a Lucía, y vi a mi hija transformarse en madre delante de mis ojos. La forma en que miró a esa criatura era la misma con la que yo la miré a ella hace 27 años. Era amor puro, incondicional, transformador. Cuando me dejaron cargar a mi nieta, sentí algo distinto a lo que sentí con Lucía. Con Lucía había miedo, responsabilidad, presión. Con mi nieta, había solo amor ligero, libre, sin peso. Podía amarla por completo sin tener que anularme por eso. Era abuela, no madre. Y esa diferencia era libertadora. Los primeros meses con el bebé en casa fueron desafiantes para Lucía. A veces me llamaba llorando, exhausta, preguntándose si sería capaz. Yo iba, la ayudaba en lo que podía, pero siempre regresaba a mi casa al final del día. Y eso era fundamental. Tenía mi espacio, mi vida, mi descanso. Hubo un día especialmente difícil en el que llegué y encontré a Lucía sentada en el suelo de la sala, llorando, con la bebé llorando en la cuna. No había dormido bien en días, tenía los pechos adoloridos por la lactancia y sentía que estaba fallando. Me senté a su lado y la dejé desahogarse. Dijo que ahora sí entendía. Entendía lo que era renunciar al sueño, al confort, al tiempo para una misma. Entendía lo que era sentirse cansada hasta los huesos y aún así tener que seguir. Y me dijo, con la voz rota, que no podía imaginar cómo hice todo eso sola, a los 17, sin ayuda, sin red de apoyo, sin nadie que me dijera que todo iba a estar bien. Tomé sus manos y le dije que lo estaba haciendo mucho mejor de lo que creía. Que tener momentos difíciles no significaba fracasar, significaba ser humana. Que pedir ayuda no era debilidad, era sabiduría. Y que ella tenía algo que yo no tuve, permiso para existir más allá de la maternidad. Permiso para cuidarse mientras cuidaba de su hija. La ayudé a organizar una rutina mejor, a aceptar más ayuda de su novio, a delegar tareas. Me quedé con la bebé unas horas para que pudiera dormir. Pero al irme, dejé claro, esto era ayuda puntual, no permanente. Ella lo agradeció, ya entendiendo la diferencia. Con el tiempo, vi a Lucía crecer como madre. Era dedicada, pero también establecía límites sanos. Volvió al trabajo después de la licencia de maternidad, pero negoció horarios flexibles. La bebé iba a la guardería, y la niñera cubría las otras horas. Era un sistema que funcionaba, aunque no fuera perfecto. ¿Y yo? Yo me convertí en la abuela que siempre quise ser. La visitaba con frecuencia, jugaba con mi nieta, la cuidaba cuando Lucía necesitaba un descanso. Pero también tenía mi vida. Mis clases de natación, mis pinturas, mis amigas, mi tiempo sola. Por primera vez había equilibrio. Mi nieta fue creciendo, y yo estuve presente en momentos importantes. Vi sus primeras sonrisas, escuché sus primeras carcajadas, sostuve sus manitas cuando empezó a gatear. Pero también estaba presente en mi propia vida. Finalmente hice ese viaje a la playa con el que tanto soñaba. Fui con Rosa y otras amigas del grupo de pintura. Nos quedamos una semana en una posada sencilla,
y fue mágico. Poner los pies en la arena por primera vez, a los 53 años, fue surreal. El mar era inmenso, poderoso, liberador. Entré al agua, nadé como había aprendido en las clases, y me sentí viva de una manera que nunca había sentido. Lloré ahí mismo, en el mar, con las lágrimas mezcladas con el agua salada. Lágrimas de gratitud por haber tenido el valor de cambiar, de decir que no, de elegirme a mí misma. Cuando regresé del viaje, Lucía me estaba esperando con la bebé. Me preguntó cómo me fue, y le conté cada detalle. Sonrió, una sonrisa genuina, y dijo que estaba feliz por mí. Feliz de que por fin estuviera viviendo. Y luego dijo algo que me tocó el alma, que quería que su hija creciera viendo a una abuela que tenía vida propia, sueños propios, identidad propia. Porque eso enseñaría más sobre ser mujer que cualquier discurso. Los meses se volvieron 1 año, luego 2. Mi nieta crecía sana y feliz. Lucía y el novio se casaron en una ceremonia sencilla, y ella me pidió que diera unas palabras. Hablé sobre amor, sacrificio, pero también sobre respeto e individualidad. Dije que el mayor regalo que podemos darle a quienes amamos es la autorización para que sean ellos mismos. Mi salud mejoró muchísimo. Los dolores disminuyeron, mis manos dejaron de temblar tanto. El médico se sorprendió con los resultados de los exámenes. Dijo que haber reducido el estrés y cuidar mejor de mí había hecho toda la diferencia. Yo sabía que había hecho más que eso. Me había salvado la vida. Seguí pintando, nadando, viviendo. No eran cosas extraordinarias, pero eran mías. Y eso las hacía valiosas. Aprendí que la felicidad no está en las grandes conquistas, sino en esos pequeños momentos de existir por completo. En desayunar sin prisa. En leer un libro sin culpa. En mirar al espejo y reconocer a la mujer que me miraba de vuelta. Hoy, mientras veo a mi nieta jugar en el patio, entiendo que la mayor lección que pude enseñar no fue a través de sacrificios silenciosos, sino mediante decisiones conscientes. Ella crecerá viendo a una abuela que ama profundamente, pero que también se ama a sí misma. Una abuela que está presente, pero que también tiene ausencias justificadas porque está viviendo su propia vida. Lucía se convirtió en la madre que yo soñé que fuera. No perfecta, porque la perfección no existe, pero real. Ella se equivoca, corrige, pide ayuda, pone límites. Pero sobre todo, existe más allá de la maternidad. Tiene carrera, hobbies, amigas, sueños. Y su hija está creciendo viendo que las mujeres son multidimensionales, que ser madre no significa dejar de ser persona. Nuestra relación cambió por completo. Ya no hay expectativas asfixiantes de ningún lado. Hay amor, respeto y admiración mutua. Lucía me agradece constantemente, no solo por haberla criado, sino por haber tenido el valor de cambiar el patrón. De romper el ciclo de madres que se anulan y crían hijos que creen que eso es amor. Entendí que el amor verdadero no se trata de perderse en el otro. Se trata de encontrarse y elegir, todos los días, caminar juntos sin dejar de ser quien eres. Se trata de dar sin vaciarse, cuidar sin abandonarse, amar sin apagarse. Mi historia no es única. Sé que hay miles, quizá millones de mujeres que viven lo que yo viví. Que se anulan en nombre del amor, que desaparecen en nombre de la familia, que sacrifican todo pensando que eso es virtud. Y sí, es virtud, pero también es tragedia. Porque nadie debería tener que elegir entre amar a alguien y amarse a sí misma. Si mi historia sirve de algo, que sirva para esto, puedes amar profundamente y aún así existir. Puedes entregarte y aún así tener límites. Puedes sacrificarte cuando sea necesario y aún así cuidarte. Y no solo puedes, sino que debes. Porque solo quien está entero puede ofrecer algo genuino al otro. Aprendí que decirle no a alguien que amas, cuando es necesario, no es egoísmo. Es amor propio, y el amor propio es la base de cualquier otro tipo de amor. Aprendí que poner límites no aleja a las personas correctas, solo les enseña cómo amarte mejor. Aprendí que nunca es tarde para recomenzar, para redescubrirte, para vivir. Hoy, a los 55 años, finalmente puedo decir, existo. No solo como madre de Lucía o abuela de la pequeña Sofía. Existo como María. Una mujer que ama nadar, que pinta en su tiempo libre, que tiene amigas, que viaja cuando puede, que lee, que sueña, que vive. Y eso no me hace menos madre ni menos abuela. Me hace más completa, más feliz, más capaz de amar sin resentimientos.
Miro hacia atrás y no me arrepiento de los sacrificios que hice. Fueron necesarios en ese momento, en las circunstancias que me tocaron. Pero sí me arrepiento de haber tardado tanto en permitirme existir. De haber creído que tenía que desaparecer para que Lucía brillara. Porque la verdad es que podemos brillar juntas, cada una con su propia luz. La maternidad es hermosa, transformadora, poderosa. Pero no puede ser todo lo que somos. Necesitamos ser más. Por nosotras mismas, pero también por nuestros hijos. Porque, ¿qué ejemplo damos cuando les enseñamos, con nuestras acciones, que amar significa aniquilarse a una misma? ¿Qué ejemplo damos cuando mostramos que las mujeres siempre deben venir en último lugar? Mi nieta Sofía está aprendiendo algo distinto. Está aprendiendo que su abuela la ama inmensamente, pero también tiene compromisos propios. Que su mamá trabaja, pero también se da tiempo para sí misma. Que su papá cuida, cambia pañales, comparte responsabilidades. Está creciendo en un ambiente donde amar no significa sacrificio absoluto, sino compañerismo, respeto e individualidad. Y cuando ella crezca y algún día decida ser madre, si es que así lo quiere, espero que lo haga diferente a como lo hice yo. Espero que ame a su hijo por completo, pero que también se ame a sí misma. Que cuide, pero que también sea cuidada. Que dé, pero que también reciba. Que sepa que ser buena madre no significa dejar de ser ella. Esta es mi historia. Una historia de sacrificio, sí, pero también de renacimiento. De dolor, pero también de sanación. De anulación, pero también de redescubrimiento. Y si tú estás leyendo o escuchando esto, identificándote con alguna parte, quiero que sepas, nunca es tarde. No es egoísmo. No es un error decidir existir. Tú mereces vivir tu vida, incluso siendo madre. Incluso siendo hija. Incluso siendo esposa, abuela, hermana. Mereces existir más allá de los papeles que desempeñas. Porque al final, cuando mires hacia atrás, la pregunta no será cuántas personas serviste, sino si viviste. Si fuiste feliz. Si fuiste tú misma. Y ahora te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que hiciste algo solo para ti? ¿Cuándo fue la última vez que dijiste que no sin culpa? ¿Cuándo fue la última vez que te miraste al espejo y reconociste a la persona que veías? Piénsalo. Y si la respuesta te incomoda, quizás sea hora de cambiar. Si esta historia te tocó de alguna manera, si te hizo reflexionar sobre tus propias decisiones y relaciones, deja un comentario contando tu experiencia. ¿Te identificas más con María o con Lucía? ¿Has pasado por algo parecido? Tus palabras pueden ayudar a otra persona que esté viviendo lo mismo. Y si quieres seguir acompañando historias reales que transforman, que te hacen pensar y sentir, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Porque cada semana traemos nuevas historias de personas reales que aprendieron lecciones valiosas sobre la vida, el amor y las relaciones. Historias que pueden cambiar tu perspectiva, así como la de María cambió. Acuérdate, no estás sola. Y tu vida también importa.